¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre una música que nunca debería sonar en tu hogar porque perturba la paz del alma y dificulta la oración? Lo que estás por descubrir cambiará para siempre la forma en que cuidas el ambiente espiritual de tu familia. Querida hermana en Cristo, bienvenida a este espacio de luz donde las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila iluminan nuestro caminar diario. Hoy hablaremos de algo que está afectando tu hogar sin que lo notes. Ciertos sonidos que alteran la paz interior y dificultan tu encuentro con Dios. Santa Teresa, doctora de la Iglesia y maestra de vida interior, dejó advertencias claras sobre esto. No se trata de superstición ni de miedo, sino de sabiduría espiritual probada. Tu intuición no te engaña. Si sientes que algo en tu casa impide el recogimiento, hay una razón. Si deseas proteger el santuario de tu hogar y recuperar la paz que Dios quiere para tu familia, escribe en los comentarios: Santa Teresa, protege mi hogar. Quédate hasta el final porque Santa Teresa reveló exactamente qué música nunca debe sonar en tu hogar y por qué perturba el alma, pero también dejó el método completo para expulsarla y proteger tu casa para siempre. Sin embargo, debes escuchar primero los 3 rasgos ocultos de esta música peligrosa, porque si no los conoces todos, no podrás identificarla cuando esté sonando en tu propia sala sin que lo notes. Regala tu like si deseas que la paz de Dios reine en tu hogar y suscríbete si anhelas vivir con el alma serena y protegida. Comencemos. Tu hogar no es solamente el lugar donde duermes, comes o compartes con tu familia. Para Santa Teresa de Ávila, el hogar cristiano es un santuario del alma, un espacio sagrado donde lo invisible se hace presente, donde el Espíritu Santo desea habitar con libertad y donde cada rincón debería favorecer el encuentro con Dios. La Santa de Ávila enseñaba a sus hijas espirituales que el alma necesita ambientes propicios para orar, para recogerse, para escuchar la voz suave de Dios en medio del día. Y advertía con firmeza que así como cuidamos la limpieza física de nuestra casa, debemos cuidar con mayor celo la limpieza espiritual, porque todo lo que entra por nuestros sentidos afecta directamente el estado interior del alma. Muchas mujeres cristianas sienten una inquietud inexplicable en su propio hogar. No es ansiedad clínica ni cansancio físico. Es algo más profundo, la sensación de que algo perturba la paz, de que aunque todo esté en orden materialmente, hay un desorden invisible que impide el descanso verdadero. Esa intuición no te engaña. Santa Teresa la conocía bien y la describió en sus escritos con claridad. El alma siente cuando el ambiente no favorece su vida interior. En el libro de la vida, Santa Teresa explica que el alma tiene una sensibilidad espiritual tan delicada como el cuerpo tiene sensibilidad física. Así como un ruido estridente molesta al oído, hay realidades audibles que molestan al alma, aunque no siempre seamos conscientes de ello. La diferencia es que el daño espiritual no duele de inmediato, sino que actúa lentamente, debilitando nuestra capacidad de oración, nuestra paz interior, nuestro deseo de Dios. Por eso Santa Teresa advertía sobre ciertos sonidos, ciertas músicas, ciertos ambientes auditivos que, aunque parezcan inofensivos o incluso agradables al oído natural, alteran profundamente el recogimiento del alma. No hablaba por opinión personal ni por preferencias de gusto musical. Hablaba desde su experiencia mística, desde lo que Dios mismo le había mostrado en oración profunda sobre el cuidado del alma y del espacio donde habita. Cuando ella fundaba sus conventos, ponía especial atención en el silencio, en la calidad del sonido que habitaba esos lugares. Sabía que el alma no puede crecer en cualquier ambiente. Necesita condiciones específicas,
y una de las más importantes es la armonía auditiva, es decir, que lo que se escuche favorezca la elevación del espíritu y no su dispersión. Pero Santa Teresa no escribió solamente para monjas. Escribió para todas las almas que buscan a Dios, incluyendo a las mujeres que viven en el mundo, que tienen familia, que habitan casas comunes, no claustros. Y en sus consejos espirituales dejó advertencias claras sobre lo que nunca debería permitirse en un hogar que desea ser morada de Dios. Tú que me escuchas ahora, quizás has notado que te cuesta concentrarte en la oración del rosario en casa, o que cuando intentas hacer un momento de silencio ante el Santísimo en tu corazón, tu mente se dispersa sin control, o que tus hijos, aunque son bautizados, muestran cada vez menos sensibilidad hacia lo sagrado, o que en tu hogar hay una tensión inexplicable, como si faltara paz aunque no haya peleas abiertas. Estos no son problemas psicológicos solamente. Tienen una raíz espiritual y muchas veces esa raíz está en lo que permites que suene constantemente en tu casa. Santa Teresa lo sabía. Ella entendía que el ambiente auditivo de un hogar moldea las almas que lo habitan, especialmente las almas más jóvenes y más vulnerables. No se trata de volverse legalista ni de prohibir todo por miedo. Santa Teresa nunca fue una mujer de miedos ni de prohibiciones arbitrarias, pero sí fue una mujer de discernimiento espiritual fino, capaz de distinguir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que acerca a Dios y lo que distrae del camino. Lo que ella advirtió sobre ciertos tipos de música no tiene que ver con estilos musicales en sí mismos, ni con épocas históricas, ni con culturas. Tiene que ver con el efecto interior que produce en el alma. Y ese efecto es verificable. Cualquier mujer honesta consigo misma puede comprobarlo si se detiene a observar qué ocurre en su interior después de exponerse prolongadamente a ciertos sonidos. Tu hogar debería ser el lugar donde tu alma descansa, donde puedes orar con facilidad, donde Dios se siente bienvenido. Si no es así, si sientes resistencia interior, si la oración se vuelve pesada, si el silencio te incomoda, si necesitas ruido constante para sentirte acompañada, entonces algo está perturbando el santuario de tu hogar. Y Santa Teresa tiene algo muy importante que decirte al respecto. Ella vivió en el siglo XVI, pero sus enseñanzas sobre el cuidado del alma son eternas. No envejecen, no pierden vigencia, porque el alma humana sigue siendo la misma y las estrategias del enemigo para dispersarla y debilitarla también siguen siendo las mismas, aunque cambien las formas externas. Antes de revelar qué música advirtió Santa Teresa, debemos entender qué ocurre en tu alma cuando el sonido equivocado entra en tu hogar. Santa Teresa de Ávila conocía perfectamente la anatomía espiritual del alma. En sus escritos, especialmente en las moradas del castillo interior, describe con precisión cómo funciona el alma, cómo se mueve, cómo responde a los estímulos externos y cómo puede ser herida o fortalecida según lo que recibe del mundo exterior. Una de las verdades que ella enseñaba con insistencia es que el alma tiene una capacidad natural para el recogimiento. Recogerse significa entrar en uno mismo, habitar el propio interior con paz, encontrar a Dios en el centro del corazón. Pero esta capacidad, aunque es natural, puede ser dañada. Y uno de los daños más sutiles y peligrosos proviene del desorden auditivo. Cuando el alma se expone constantemente a sonidos desordenados, comienza a perder su capacidad de silencio interior. Esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, imperceptible, que avanza sin que la persona lo note
hasta que un día intenta orar y descubre que ya no puede. La mente salta de un pensamiento a otro. Las distracciones son incontrolables. La paz no llega aunque se esfuerce. Santa Teresa llamaba a esto almas fatigadas por el bullicio. Son almas que han perdido la quietud interior, que viven en constante agitación mental, que necesitan estímulos externos permanentes porque ya no soportan estar a solas consigo mismas. Y una de las causas principales de esta fatiga espiritual es la música desordenada que habita el hogar. ¿Qué hace exactamente esta música en tu alma? Primero, dispersa tu atención. El alma tiene una atención limitada, y cuando esa atención se fragmenta constantemente por sonidos que exigen respuesta emocional, la capacidad de concentración espiritual disminuye. Intentas rezar el rosario y tu mente vaga. Intentas leer la Biblia y no retienes nada. Intentas hacer oración mental y solo encuentras vacío ruidoso. Segundo, genera dependencia emocional. Hay músicas diseñadas para provocar respuestas emocionales intensas: euforia, melancolía, excitación, nostalgia. Cuando el alma se acostumbra a recibir estos estímulos artificiales, deja de buscar el consuelo verdadero que solo Dios da. Comienza a depender del estímulo externo para sentirse bien, y cuando no lo tiene, cae en una especie de vacío afectivo que confunde con sequedad espiritual. Tercero, sustituye la paz de Dios por sensaciones pasajeras. La paz que Dios da es profunda, estable, silenciosa. No depende de circunstancias externas. Pero la música desordenada ofrece una falsa paz, una calma superficial que desaparece apenas termina la canción. Y el alma, acostumbrada a esa falsa paz, ya no reconoce la verdadera cuando Dios la ofrece en la oración. Cuarto, impide el silencio fecundo. Santa Teresa enseñaba que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de Dios. El verdadero silencio es aquel en el que el alma puede escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Pero cuando el hogar está lleno de ruido constante, aunque sea música agradable, el alma nunca experimenta ese silencio fecundo. Y sin silencio no hay escucha. Y sin escucha no hay comunión profunda con Dios. Quinto, debilita el discernimiento espiritual. El alma que vive en constante distracción auditiva pierde la capacidad de discernir entre lo que viene de Dios y lo que no. Todo se vuelve confuso, mezclado, gris. Ya no distingue entre consuelo verdadero y consuelo falso, entre paz de Dios y simple distracción emocional. Estos 5 efectos no aparecen inmediatamente, por eso son tan peligrosos. Una mujer puede estar escuchando música desordenada durante años sin notar que su vida interior se está empobreciendo. Sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo con sus deberes cristianos. Pero algo fundamental se ha perdido: la capacidad de encuentro íntimo con Dios, la sensibilidad espiritual, el gusto por las cosas de arriba. Santa Teresa veía esto en las almas que la visitaban, mujeres que se quejaban de sequedad en la oración, de distracciones insoportables, de falta de fervor. Y cuando la santa indagaba en sus vidas cotidianas, descubría que muchas de ellas vivían rodeadas de sonidos mundanos que mantenían al alma en constante agitación. Ella les decía con ternura pero con firmeza: «Hija mía, ¿cómo pretendes que tu alma vuele hacia Dios si la mantienes atada con cadenas de ruido? ¿Cómo esperas silencio interior si alimentas constantemente el bullicio exterior?» Y les enseñaba algo fundamental: que el alma necesita ser educada en el silencio, en la quietud, en la armonía.
Así como un niño pequeño necesita ser protegido de alimentos dañinos para crecer sano, el alma necesita ser protegida de sonidos dañinos para crecer en santidad. Tú que me escuchas, quizás reconoces algunos de estos síntomas en tu propia vida. Quizás has notado que tu oración ya no es lo que era, que te cuesta concentrarte, que necesitas ruido de fondo constantemente, que el silencio te incomoda. No te condenes, no es tu culpa. Simplemente no sabías lo que estaba ocurriendo en tu alma. Pero ahora que lo sabes, puedes empezar a cambiar, porque Santa Teresa no solo identificó el problema, sino que también dejó la solución. Y esa solución comienza por reconocer el primer rasgo de la música que ella advirtió como peligrosa para el hogar cristiano. Santa Teresa identificó el primer rasgo de esta música perturbadora, algo que muchas familias cristianas tienen en casa sin sospecharlo. El primer rasgo que Santa Teresa identificó en la música peligrosa para el hogar cristiano es el más engañoso de todos. Se trata de música que promete calmar el alma, pero en realidad la agita por dentro. Es música que se presenta como inofensiva, relajante, incluso beneficiosa, pero cuyo efecto real es completamente opuesto a lo que aparenta. Santa Teresa conocía bien este tipo de engaño espiritual. En su experiencia de dirección de almas, había visto muchas veces cómo el enemigo no siempre ataca con obviedades. No siempre usa lo claramente malo para apartar a las almas de Dios. A menudo usa lo aparentemente bueno, lo neutral, lo inofensivo. Y la música es uno de sus campos preferidos para este tipo de estrategia sutil. ¿Cómo funciona esta música? Se presenta como compañía agradable, como fondo sonoro que hace más llevadero el día, como entretenimiento inocente que simplemente acompaña las tareas del hogar. La mujer cristiana la pone mientras cocina, mientras limpia, mientras trabaja en casa. No ve nada malo en ello. Es solo música, piensa. Me ayuda a relajarme, me hace compañía, pero lo que ella no nota es que esa música está generando en su interior una dependencia emocional sutil. Poco a poco, su alma comienza a necesitar ese estímulo constante. Ya no puede estar en silencio. El silencio la incomoda, la pone nerviosa, le genera ansiedad. Necesita que algo suene, siempre, porque su alma ha perdido la capacidad de habitar la quietud. Santa Teresa llamaba a esto consuelo falso. Es un consuelo que no viene de Dios, sino de un estímulo externo que sustituye la presencia divina. El alma se acostumbra a buscar paz fuera de sí misma, en lugar de encontrarla en su propio centro, donde Dios habita. Y cuando esa fuente externa de consuelo no está disponible, el alma cae en inquietud, en vacío, en una especie de desasosiego que no entiende. Este tipo de música tiene características muy específicas. Suele ser melódica, agradable al oído, rítmicamente atractiva. No es estridente ni violenta, por eso engaña tan fácilmente. La persona piensa, si me hace sentir bien, si me relaja, ¿qué puede tener de malo? Pero el problema no está en la sensación inmediata, sino en el efecto acumulativo que produce en el alma a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que esta música, aunque calma superficialmente, impide la calma profunda. Mantiene al alma en un estado de estimulación constante, aunque suave. Y un alma constantemente estimulada no puede recogerse, no puede entrar en sí misma, no puede encontrar el silencio interior donde Dios habla. Santa Teresa lo explicaba con una imagen muy clara. Decía que el alma es como un estanque de agua. Cuando el agua está quieta, cristalina, puedes ver el fondo con claridad.
pero cuando hay movimiento constante en la superficie, aunque sea un movimiento suave, el agua se agita y ya no puedes ver lo profundo. Así ocurre con la música que simula calmar pero agita. Mantiene la superficie del alma en constante movimiento sutil, impidiendo que la persona vea lo profundo, donde Dios la espera. Muchas mujeres cristianas viven años con esta música como compañía diaria y nunca se detienen a observar qué está ocurriendo realmente en su interior. Siguen rezando, siguen yendo a misa, siguen cumpliendo con sus devociones. Pero hay algo que se ha perdido: la capacidad de oración contemplativa, de simple estar con Dios en silencio, de gustar su presencia sin necesidad de palabras ni estímulos. Y lo más grave es que esta pérdida no se nota inmediatamente. El alma puede funcionar durante mucho tiempo con una vida espiritual superficial, cumpliendo rutinas, repitiendo fórmulas, sin darse cuenta de que ha perdido la profundidad. Es como una planta que tiene hojas verdes pero cuyas raíces se han debilitado. Por fuera todo parece estar bien, pero por dentro hay una fragilidad creciente. Santa Teresa advertía sobre esto con especial insistencia a las mujeres que tenían responsabilidades familiares. Sabía que ellas estaban más expuestas a este tipo de música porque pasaban más tiempo en casa, en ambientes domésticos donde el ruido de fondo es común, y les decía: cuidad vuestro silencio interior, como cuidáis la comida que dais a vuestros hijos. No todo lo que parece alimento nutre realmente. El primer rasgo entonces es este: música que promete relajación pero genera dependencia, que ofrece compañía pero impide el silencio fecundo, que parece inofensiva pero debilita lentamente la capacidad de encuentro profundo con Dios. Es música que sustituye la paz verdadera por una sensación pasajera de bienestar y que mantiene al alma en un estado de agitación sutil que ella misma no percibe. Tú que me escuchas, quizás tienes en tu casa este tipo de música. Quizás llevas años escuchándola sin sospechar su efecto real. No te alarmes. Santa Teresa no quiere asustarte, sino iluminarte. Quiere que recuperes tu capacidad de silencio, tu libertad interior, tu capacidad de estar con Dios sin necesidad de estímulos constantes. Pero hay un segundo rasgo aún más sutil. Esta música se infiltra en la rutina del hogar sin que la familia cristiana lo perciba como invasión espiritual. El segundo rasgo de la música que Santa Teresa advirtió es su capacidad de normalizarse hasta volverse completamente invisible. Esto significa que deja de ser percibida como una elección consciente y se convierte en parte automática del ambiente doméstico, como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera tan natural como el aire que se respira. Esta normalización es uno de los procesos más peligrosos espiritualmente hablando, porque cuando algo se vuelve invisible, ya no se puede discernir. Y lo que no se discierne, no se puede corregir. Santa Teresa entendía esto perfectamente. Ella sabía que las costumbres no examinadas son las que más poder tienen sobre el alma, porque actúan sin que la persona sea consciente de su influencia. ¿Cómo ocurre este proceso de normalización? Comienza de manera muy sencilla. La mujer enciende la radio mientras prepara el desayuno. Pone música de fondo mientras hace la limpieza. Deja la televisión encendida en la sala, aunque nadie la esté viendo realmente, solo por el sonido. Sus hijos crecen escuchando esa banda sonora doméstica constante. Y poco a poco, esa presencia auditiva se convierte en la normalidad de la casa. Nadie en la familia cuestiona ya si debería estar sonando o no. Nadie se pregunta si es necesario tener ruido constante. Nadie nota que el silencio ha desaparecido completamente del hogar.
porque la música se ha infiltrado de tal manera en la rutina diaria que ya forma parte de la identidad misma de la casa. Es como si la casa tuviera su propia voz y esa voz nunca callara. Santa Teresa advertía sobre este tipo de costumbres que adormecen el discernimiento. Ella decía que el alma necesita momentos de despertar, momentos en los que se detiene y se pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Es realmente necesario? ¿Me acerca a Dios o me distrae de Él? Pero cuando algo está completamente normalizado, estas preguntas ni siquiera surgen. El alma vive en modo automático, repitiendo patrones sin examinarlos. Lo grave de esta normalización es que afecta especialmente a los niños. Los pequeños que crecen en un hogar donde siempre hay música de fondo, donde el silencio es percibido como algo incómodo o aburrido, desarrollan desde temprana edad una incapacidad para la quietud interior. Nunca aprenden a estar consigo mismos en silencio. Nunca desarrollan la capacidad contemplativa natural que todo niño tiene. Y cuando estos niños llegan a la adolescencia o a la edad adulta, descubren que no pueden rezar con profundidad, que no soportan estar solos sin estímulos, que necesitan ruido constante para sentirse acompañados. Han heredado de su hogar cristiano una incapacidad espiritual que les costará años sanar, si es que alguna vez lo logran. Santa Teresa veía este patrón repetirse generación tras generación. Familias cristianas bien intencionadas, que iban a misa todos los domingos, que rezaban antes de comer, pero que jamás se cuestionaban el ambiente auditivo de su hogar. Y ella les preguntaba con ternura pero con firmeza, ¿cómo pretendéis que vuestros hijos aprendan a orar si nunca experimentan el silencio? ¿Cómo esperáis que desarrollen vida interior si desde pequeños les enseñáis a huir del recogimiento? La música normalizada se convierte en una especie de ruido blanco espiritual. Está ahí, pero nadie la nota. Suena constantemente, pero nadie la escucha realmente. Y precisamente porque nadie la nota ni la escucha, nadie evalúa su contenido, nadie discierne si lo que está sonando edifica o destruye, si acerca a Dios o aleja de Él. Esto es especialmente peligroso en la época actual, donde la tecnología facilita el acceso ilimitado a todo tipo de música. Las plataformas digitales reproducen automáticamente canción tras canción, sin que la persona tenga que elegir conscientemente. Simplemente deja que suene, que el algoritmo decida por ella qué va a escuchar. Y así, sin darse cuenta, entrega el gobierno del ambiente espiritual de su hogar a una máquina que no tiene el menor interés en su santidad. Santa Teresa, si viviera hoy, quedaría horrorizada ante esta pasividad espiritual. Ella, que tanto insistía en la vigilancia del alma, en el cuidado de los sentidos, en la responsabilidad personal sobre lo que se permite entrar en el corazón, no podría entender cómo las familias cristianas entregan tan fácilmente el control de su espacio sagrado. Pero el problema no es solo la pasividad. El problema es que esta música normalizada crea una falsa sensación de que todo está bien. La familia sigue funcionando, no hay peleas abiertas relacionadas con la música, los niños parecen contentos, la casa tiene vida. ¿Qué podría estar mal? Y precisamente esa pregunta no surge, porque todo se ve normal. Mientras tanto, el alma de cada miembro de la familia se va empobreciendo lentamente. La capacidad de oración se debilita. La sensibilidad espiritual disminuye. El gusto por las cosas de Dios se enfría. Y nadie conecta estos síntomas con la música que suena constantemente en casa, porque esa música se ha vuelto invisible, parte del paisaje, algo que simplemente está ahí sin que nadie lo cuestione. Tú que me escuchas, quizás estás comenzando a ver que en tu hogar también ocurre esto.
Quizás nunca te habías detenido a pensar en cuánto suena en tu casa, en qué tipo de música está formando el alma de tus hijos, en cómo ese ruido constante está afectando tu propia capacidad de oración. Es hora de despertar de esa normalización, de recuperar el discernimiento, de ejercer tu autoridad espiritual sobre el ambiente de tu hogar. El tercer rasgo es el más perturbador, y Santa Teresa lo presenció en visión mística. Esta música tiene un efecto que solo se revela después de años. El tercer rasgo de la música que Santa Teresa advirtió es el más grave y el más difícil de detectar. Su efecto acumulativo que, con el paso de los años, endurece progresivamente el corazón. No se trata de un daño inmediato ni evidente, sino de un proceso lento de endurecimiento espiritual que solo se hace visible cuando ya está muy avanzado. Santa Teresa tuvo una experiencia mística específica relacionada con este tercer rasgo. En una de sus visiones de oración, el Señor le mostró cómo ciertas almas que habían vivido expuestas durante décadas a música mundana habían desarrollado una especie de capa dura alrededor del corazón. Ella lo describió como una costra que impedía que la gracia de Dios penetrara con facilidad, que bloqueaba la ternura espiritual, que hacía difícil el arrepentimiento genuino. Este endurecimiento no significa que la persona deje de creer en Dios o que abandone la práctica religiosa. Puede seguir yendo a misa, rezando el rosario, cumpliendo con sus obligaciones cristianas, pero algo fundamental se ha perdido: la capacidad de conmoverse profundamente con las cosas de Dios, la sensibilidad del corazón ante el amor divino, la ternura del alma ante el sufrimiento de Cristo. ¿Cómo ocurre este endurecimiento? La música mundana, cuando se escucha de manera constante y prolongada durante años, va formando en el alma ciertos patrones de respuesta emocional. El alma se acostumbra a reaccionar ante estímulos intensos, superficiales, pasajeros. Busca emociones fuertes, sensaciones inmediatas, gratificaciones rápidas, y poco a poco pierde la capacidad de apreciar lo sutil, lo profundo, lo eterno. Cuando esta alma llega a la adoración eucarística, por ejemplo, no siente nada. El misterio tremendo de la presencia real de Cristo no la conmueve. Cuando escucha el relato de la pasión, su corazón permanece frío. Cuando el sacerdote predica sobre el amor misericordioso de Dios, las palabras rebotan en su superficie sin penetrar. No es que rechace intelectualmente estas verdades, es que su corazón se ha vuelto insensible a ellas. Santa Teresa veía esto con dolor en muchas almas, mujeres que habían crecido en hogares católicos, que habían recibido todos los sacramentos, pero cuyo corazón se había endurecido por la exposición constante a contenidos mundanos. Y cuando ella intentaba guiarlas hacia una oración más profunda, descubría que no podían, no porque no quisieran, sino porque habían perdido la capacidad. El endurecimiento del corazón es mencionado muchas veces en la Escritura como uno de los obstáculos más graves para la vida espiritual. El salmista ruega: «No endurezcáis hoy vuestro corazón». Jesús reprende a los fariseos por la dureza de su corazón. San Pablo advierte sobre corazones cauterizados, insensibles a la voz del Espíritu. Santa Teresa conocía perfectamente estas enseñanzas y las veía cumplirse en las almas expuestas al ruido mundano constante. Lo más terrible de este endurecimiento es que la persona no lo nota en sí misma. Cree que está bien espiritualmente. Cree que su fe es sólida. No entiende por qué otros se conmueven tanto en la oración y ella no. No entiende por qué sus hijos mayores, que fueron educados cristianamente, ahora muestran tan poca sensibilidad hacia lo sagrado. No conecta estos síntomas con décadas de exposición a música
que formó sus emociones de manera contraria a la sensibilidad cristiana. Santa Teresa explicaba que el corazón humano es como la tierra. Si se cultiva con cuidado, si se riega con las aguas de la gracia, si se protege de las malas hierbas, produce frutos abundantes. Pero si se abandona, si se expone constantemente a elementos dañinos, si se descuida su cuidado, se endurece como el camino donde la semilla no puede germinar. Y la música mundana es precisamente uno de esos elementos que endurecen el corazón. No porque la música en sí misma sea mala, sino porque el contenido, el mensaje, los valores que transmite esa música específica van formando el corazón en una dirección opuesta a la del Evangelio. Van enseñando al corazón a valorar lo pasajero sobre lo eterno, lo sensual sobre lo espiritual, lo egoísta sobre lo caritativo. Este proceso toma años, décadas incluso. Por eso es tan difícil de detectar. Una canción no endurece el corazón, 100 canciones tampoco. Pero miles de canciones, escuchadas durante 20, 30, 40 años, van dejando su huella acumulativa. Van moldeando las respuestas emocionales, los criterios de valor, las aspiraciones profundas del corazón. Y un día, esa mujer que ha escuchado música mundana durante toda su vida adulta, se da cuenta de que ya no puede llorar en la oración, ya no puede sentir compunción por sus pecados, ya no puede experimentar esa ternura hacia Jesús que tenía cuando era joven. Su corazón se ha vuelto duro y ella no sabe por qué. Santa Teresa, en su misericordia, no dejaba a estas almas sin esperanza. Les enseñaba que el corazón endurecido puede ser sanado, pero requiere un proceso deliberado de desaprendizaje, de reeducación emocional, de exposición prolongada a lo que verdaderamente nutre el alma. Y ese proceso comienza por cortar la fuente del endurecimiento, es decir, la música mundana constante. Pero antes de poder cortar esa fuente, la persona necesita saber exactamente qué música es la que Santa Teresa advirtió. Necesita poder identificarla con claridad en su propio hogar. Necesita entender no solo los rasgos generales que hemos visto, sino el tipo específico, concreto, de música que porta estas características destructivas. Tú que me escuchas, si has reconocido en tu vida o en la vida de tus seres queridos algún signo de este endurecimiento espiritual, no desesperes. Hay camino de retorno, hay sanación posible. Pero primero debes conocer con exactitud contra qué estás luchando. Ya conoces los 3 rasgos. Ahora Santa Teresa te revela exactamente qué música porta estas características y por qué está en casi todos los hogares católicos. Hemos llegado al momento de la revelación completa. Después de comprender los 3 rasgos que caracterizan la música peligrosa para el hogar cristiano, es hora de identificar con precisión qué tipo de música advirtió Santa Teresa de Ávila. Y la respuesta puede sorprenderte por su cercanía, por lo común que es, por lo normalizada que está incluso en familias católicas devotas. La música que Santa Teresa advirtió es la música mundana secular que exalta pasiones desordenadas. No se trata de un género musical específico, no se limita a un estilo particular, no depende de la época histórica. Se trata de cualquier música cuyo contenido, mensaje y propósito están orientados a despertar, celebrar y reforzar pasiones contrarias al orden cristiano del alma. Santa Teresa vivió en el siglo XVI, cuando la música popular de su tiempo incluía romances profanos, canciones de taberna, melodías cortesanas que celebraban amores ilícitos y pasiones carnales. Ella observaba cómo estas músicas, aparentemente inocentes, iban moldeando los corazones de quienes las escuchaban,
alejándolos de la pureza, de la templanza, de la castidad. Hoy, en el siglo XXI, la música mundana ha evolucionado en sus formas, pero no en su esencia. Sigue siendo música que exalta el deseo sexual desordenado, que celebra la infidelidad como aventura romántica, que presenta el amor como pura emoción sin compromiso, que glorifica la venganza, el resentimiento, la vanidad, la codicia, el orgullo. Esta música tiene letras que contradicen directamente las enseñanzas del Evangelio. Presenta como normal y deseable lo que la fe cristiana reconoce como pecado. Normaliza comportamientos que destruyen familias. Romantiza relaciones tóxicas. Trivializa el sufrimiento ajeno. Reduce a la persona humana a objeto de placer. Y lo más grave es que esta música no se presenta a sí misma como enemiga de la fe. Se presenta como entretenimiento inocente, como expresión artística, como parte de la cultura popular que todos consumen. Por eso es tan fácil que entre en el hogar católico sin resistencia. La familia no la percibe como amenaza espiritual, sino como simple acompañamiento musical del día a día. Pero Santa Teresa veía más allá de las apariencias. Ella entendía que lo que entra por los oídos llega al corazón, y lo que llega al corazón forma el alma. No hay música neutra cuando se trata de contenidos que tocan las pasiones humanas. O la música educa las pasiones según el orden de la razón y la fe, o las desordena según los impulsos de la carne y el mundo. La música mundana secular, que exalta pasiones desordenadas, cumple perfectamente los tres rasgos que hemos visto. Primero, simula ser relajante y agradable, pero agita el interior porque despierta deseos que no pueden ser satisfechos sanamente, generando inquietud y dependencia emocional. Segundo, se normaliza hasta volverse invisible, porque toda la cultura la consume y nadie la cuestiona. Tercero, tiene efecto acumulativo que endurece el corazón, porque va formando criterios morales contrarios al Evangelio. Cuando una mujer cristiana escucha durante años canciones que presentan la infidelidad como romántica, su corazón poco a poco se vuelve más tolerante hacia la infidelidad. Cuando escucha canciones que reducen el amor a atracción física, su comprensión del amor matrimonial se empobrece. Cuando escucha canciones que glorifican la venganza, su capacidad de perdón se debilita. Este no es un proceso consciente. Nadie decide deliberadamente adoptar valores contrarios a su fe, pero la exposición constante durante años a mensajes que contradicen el Evangelio va minando las convicciones, va debilitando la resistencia moral, va normalizando lo que debería causar rechazo. Y lo más doloroso es ver cómo esta música afecta a los niños y jóvenes del hogar. Ellos crecen escuchando letras que les enseñan una visión del amor, de las relaciones, de la sexualidad, completamente opuesta a la que sus padres intentan transmitirles con palabras. Y cuando llegan a la adolescencia, ¿a quién creen? ¿A las palabras ocasionales de sus padres o a las canciones que han escuchado miles de veces? Santa Teresa no era ingenua. Sabía que no se puede vivir completamente aislado de la cultura del tiempo, pero sí insistía en que el hogar cristiano debe ser un espacio protegido, un refugio donde el alma pueda descansar de las agresiones del mundo. Y por eso advertía contra permitir que la música mundana invadiera ese espacio sagrado. Esto no significa que toda música secular sea peligrosa. Hay música profana hermosa, noble, que celebra la creación, el amor humano sano, la belleza del mundo. Santa Teresa no rechazaba esta música. Lo que ella advertía era contra la música que específicamente exalta lo que es contrario a la virtud,
lo que desordena las pasiones, lo que aleja el corazón de Dios. El problema es que en la cultura actual, la mayor parte de la música popular dominante pertenece precisamente a esta categoría peligrosa. Las canciones que se escuchan en la radio, que están en las listas de éxitos, que los algoritmos recomiendan, suelen tener contenidos que una familia cristiana no debería aceptar en su hogar si fuera consciente de lo que realmente dicen. Tú que me escuchas, quizás estás pensando en las canciones que suenan habitualmente en tu casa. Quizás nunca habías prestado atención real a las letras, al mensaje, a los valores que transmiten. Es hora de hacerlo. Es hora de ejercer discernimiento sobre lo que permites que forme el corazón de tu familia. Santa Teresa te ha mostrado qué música debes evitar, pero reconocer el problema no es suficiente. Ahora debes entender el error más común. ¿Por qué las familias cristianas justifican esta música en su hogar sin darse cuenta del daño silencioso? Ahora que sabes qué música advirtió Santa Teresa, necesitas entender por qué es tan difícil eliminarla del hogar, incluso cuando ya conoces su peligro. Santa Teresa identificó 3 errores fundamentales que llevan a las familias cristianas a justificar la presencia de música mundana en casa. 3 razonamientos aparentemente lógicos que en realidad ocultan una claudicación espiritual. El primer error es pensar, es solo música, no afecta mi fe. Este es quizás el autoengaño más común y más peligroso. La persona razona que mientras ella mantenga firmes sus creencias doctrinales, mientras siga practicando su fe, mientras vaya a misa y rece, la música que escucha es irrelevante. Son solo canciones, solo entretenimiento, solo sonidos de fondo que no tienen poder real sobre su vida espiritual. Santa Teresa desmontaría este razonamiento con firmeza. Ella sabía que el ser humano no funciona por compartimentos estancos. No puedes alimentar tu corazón con un tipo de mensaje durante 6 días y pretender que el domingo en misa tu corazón responda con pureza. No puedes exponerte diariamente a contenidos que saltan la lujuria, la venganza, el orgullo y esperar que tu alma permanezca inmune. La realidad es que la música afecta profundamente, no porque tenga un poder mágico, sino porque toca las emociones, y las emociones tocan la voluntad, y la voluntad determina las decisiones. Una mujer que escucha constantemente canciones que presentan la infidelidad como romántica y emocionante, tendrá más dificultad para resistir una tentación real en ese sentido. No porque la música la obligue, sino porque ha debilitado sus defensas interiores. El segundo error es decir, mis hijos la escuchan, es parte de su cultura, no puedo aislarlos. Este razonamiento suena razonable, incluso prudente. Los padres no quieren que sus hijos sean marginados socialmente, no quieren crear conflictos innecesarios, no quieren parecer extremistas religiosos que rechazan todo lo moderno. Pero Santa Teresa preguntaría, ¿desde cuándo la santidad de tus hijos es menos importante que su aceptación social? ¿Desde cuándo el cuidado de su alma es negociable por su popularidad? Los padres cristianos tienen la grave responsabilidad de formar el corazón de sus hijos según el Evangelio, y eso inevitablemente implica ir contracorriente de la cultura mundana. No se trata de aislar a los hijos en una burbuja irreal. Se trata de darles en casa un ambiente que los fortalezca espiritualmente para cuando tengan que enfrentar el mundo. Si en casa escuchan la misma música mundana que en todas partes, ¿dónde aprenderán criterios diferentes? ¿Dónde desarrollarán sensibilidad espiritual? ¿Dónde formarán un gusto por lo bello, lo noble, lo puro? Es precisamente porque el mundo los bombardeará con música mundana que el hogar debe ser diferente. El hogar debe ser el lugar donde se cultiva
otro tipo de sensibilidad, donde se educa el corazón en otros valores, donde se aprende que hay músicas que elevan y músicas que degradan. Los hijos que crecen con este discernimiento estarán mejor equipados para navegar la cultura mundana cuando tengan que hacerlo. El tercer error, quizás el más sutil, es afirmar: yo rezo igual, no me molesta, puedo separar las cosas. La mujer cristiana que dice esto se considera espiritualmente fuerte, capaz de consumir contenidos mundanos sin contaminarse. Cree que puede escuchar música que contradice el Evangelio y luego rezar con la misma pureza de corazón. Santa Teresa conocía bien este tipo de presunción espiritual. Ella advertía que nadie es tan fuerte como cree. El alma humana es mucho más vulnerable de lo que pensamos a las influencias sutiles y constantes. La persona que dice «a mí no me afecta» simplemente no está siendo honesta consigo misma o no está siendo lo suficientemente observadora de su propia vida interior. Si verdaderamente no te afectara, no necesitarías esa música. Si verdaderamente pudieras separar las cosas perfectamente, no sentirías ninguna dificultad en eliminarla. El hecho mismo de que te cueste renunciar a ella, de que sientas resistencia a la idea de dejar de escucharla, ya demuestra que tiene más poder sobre ti del que estás dispuesta a admitir. Además, Santa Teresa diría que no se trata solo de si te afecta o no individualmente. Se trata de qué ejemplo das, de qué ambiente creas, de qué normalizas en tu hogar. Aunque tú personalmente pudieras mantener perfecta pureza interior mientras escuchas música mundana, cosa que Santa Teresa dudaría, ¿qué mensaje envías a tus hijos, a tu esposo, a quien te visita? Que esa música es compatible con la vida cristiana, que no hay problema en consumirla. Estos tres errores tienen una raíz común: la minimización del poder formativo de la música. Las familias cristianas han olvidado que la música no es neutral, que educa o deseduca, que eleva o degrada, que acerca a Dios o aleja de Él. Y esta amnesia espiritual les cuesta muy cara. Santa Teresa veía familias enteras que se consideraban católicas practicantes, pero cuya vida interior estaba completamente empobrecida por décadas de exposición a contenidos mundanos. Iban a misa por costumbre, rezaban mecánicamente, pero no había vida espiritual real, no había crecimiento en santidad, no había hambre de Dios. Y cuando la santa intentaba ayudarlas a crecer espiritualmente, descubría que primero tenían que desaprender, que tenían que limpiar su corazón de todas las formaciones mundanas que habían acumulado. Era un proceso largo y doloroso que podría haberse evitado si desde el principio hubieran protegido el ambiente espiritual de su hogar. Tú que me escuchas, revisa honestamente si caes en alguno de estos tres errores. No te justifiques automáticamente. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy minimizando el impacto real de la música mundana en mi vida y en mi familia? ¿Estoy priorizando la aceptación cultural sobre la santidad? ¿Estoy presumiendo de una fortaleza espiritual que en realidad no tengo? Pero reconocer el error no basta. Santa Teresa enseñó señales concretas para saber si tu hogar ya está espiritualmente afectado. Santa Teresa de Ávila era una observadora experta de los síntomas espirituales. En su labor de dirección de almas, aprendió a identificar con precisión las señales que indicaban cuando un alma o un hogar estaban siendo afectados por influencias mundanas. Ahora, con la misma claridad que ella usaba, vamos a examinar 5 señales concretas que indican que la música mundana ya ha alterado la paz espiritual de tu hogar. La primera señal es la dificultad creciente para la oración familiar. Cuando intentas reunir a la familia para rezar el rosario, para hacer una oración antes de dormir,
o simplemente para un momento de silencio ante Dios, encuentras resistencia, inquietud, impaciencia. Los niños se quejan, el esposo se distrae. Tú misma sientes que es un esfuerzo enorme mantener la atención, aunque sea 5 minutos. Esta dificultad no es normal en un hogar cristiano sano. Santa Teresa enseñaba que el alma creada para Dios naturalmente se inclina hacia la oración cuando el ambiente es propicio. Si hay resistencia sistemática, si la oración familiar se vive como carga pesada en lugar de momento de encuentro con Dios, algo está perturbando el orden espiritual de la casa. Y muy frecuentemente ese algo es la dieta musical constante de contenidos mundanos que mantienen las almas en modo de dispersión. La segunda señal es la inquietud constante sin motivo claro. Tu hogar no tiene problemas graves, no hay crisis económicas, no hay enfermedades serias, no hay conflictos matrimoniales importantes. Objetivamente, todo debería estar bien. Sin embargo, hay una tensión flotante, una ansiedad difusa que nadie puede explicar, pero todos sienten. La casa no respira paz. Hay nerviosismo, irritabilidad, dificultad para relajarse genuinamente. Santa Teresa explicaba que esta inquietud sin causa aparente suele ser síntoma de desorden interior causado por influencias espirituales negativas. Cuando el alma se alimenta constantemente de contenidos que agitan las pasiones, que generan expectativas irreales, que fomentan la insatisfacción, termina viviendo en estado de inquietud crónica. Y esta inquietud individual se contagia al ambiente familiar completo. La tercera señal es la necesidad compulsiva de ruido permanente. Nadie en la familia puede estar en silencio. Siempre tiene que haber algo sonando. La televisión de fondo, música en los altavoces, videos en el teléfono. Cuando por alguna razón todo queda en silencio, la incomodidad es inmediata. Alguien se apresura a encender algo, porque el silencio se siente vacío, aburrido, incluso amenazante. Esta necesidad de ruido constante es señal clara de que las almas de tu hogar han perdido la capacidad de habitar su propio interior. Santa Teresa advertía que el alma que huye del silencio es un alma que huye de sí misma y por tanto huye de Dios que habita en lo profundo del corazón. La música mundana constante crea esta dependencia, esta incapacidad para la quietud interior que es esencial para la vida espiritual. La cuarta señal es la distracción severa durante la oración personal. Cuando intentas rezar a solas, aunque sea unos minutos, tu mente salta incontrolablemente de un pensamiento a otro. Aparecen melodías en tu cabeza, fragmentos de canciones que escuchaste, letras que se repiten automáticamente. No puedes concentrarte en Dios. Tu atención está completamente fragmentada. Santa Teresa conocía bien este síntoma. Ella lo veía en almas que habían llenado su memoria con contenidos mundanos durante años. La mente, en el momento de la oración, simplemente reproducía lo que había almacenado. Si lo que se había almacenado eran canciones mundanas con mensajes contrarios al Evangelio, eso era lo que surgía durante la oración, bloqueando el encuentro con Dios. La quinta señal, quizás la más grave, es la menor sensibilidad ante lo sagrado. Notas que la misa ya no te conmueve como antes, que puedes comulgar sin sentir nada especial, que los misterios del rosario te parecen repetitivos y aburridos, que las palabras de la Escritura no tocan tu corazón, que puedes pasar ante una imagen de Cristo crucificado sin experimentar ninguna emoción. Este endurecimiento del corazón ante lo sagrado es exactamente lo que Santa Teresa veía en las almas expuestas prolongadamente a música mundana.
El corazón se acostumbra a emociones intensas, superficiales, inmediatas que la música mundana proporciona. Y cuando se encuentra con la presencia silenciosa de Dios, con el misterio profundo de la fe, ya no tiene capacidad de respuesta. Se ha vuelto insensible a lo que no sea estímulo fuerte y pasajero. Estas 5 señales no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de años de exposición a música que desordena el alma. Y lo más triste es que muchas familias cristianas viven con estos síntomas sin darse cuenta de que son síntomas, creyendo que es normal, que así es la vida moderna, que no hay alternativa. Santa Teresa diría que no es normal, que no tiene que ser así, que hay alternativa. Pero esa alternativa requiere honestidad para reconocer el problema, valentía para enfrentarlo y decisión para cambiarlo. Requiere admitir que algo que has considerado inofensivo durante años, en realidad estaba dañando lo más valioso que tienes, la vida espiritual de tu familia. Tú que me escuchas, revisa con sinceridad si alguna de estas 5 señales está presente en tu hogar. No te engañes, no minimices, no justifiques. Si reconoces, aunque sea una de estas señales, tu hogar necesita sanación espiritual. Y Santa Teresa dejó un método específico para lograrlo. Si identificaste alguna señal, no temas. Santa Teresa dejó un método sencillo y poderoso para recuperar la armonía espiritual de tu hogar. Santa Teresa de Ávila no solo diagnosticaba problemas espirituales, sino que ofrecía soluciones concretas, prácticas, adaptadas a la vida real de las personas. Cuando identificaba que un hogar estaba siendo afectado por música mundana, no se limitaba a prohibir o a generar culpa. Proponía un método ordenado de restauración espiritual que respetaba la dignidad de las personas y la realidad de sus circunstancias. El método teresiano para recuperar la paz del hogar consta de 5 pasos progresivos. No son pasos mágicos ni fórmulas automáticas. Son un camino de sanación que requiere decisión, constancia y confianza en la gracia de Dios. Vamos a verlos uno por uno. El primer paso es el ayuno auditivo. Santa Teresa recomendaba comenzar con un día completo sin música secular en casa. Un solo día. No se trata de eliminar todo de golpe generando resistencia y frustración, sino de crear un espacio de silencio que permita al alma respirar y al corazón reconocer la diferencia. Durante ese día de ayuno auditivo, la familia no escucha radio, no pone listas de reproducción, no enciende la televisión de fondo. Simplemente vive en el ambiente de los sonidos naturales. Las voces de la familia conversando, los sonidos de la casa, el silencio. Este primer día suele ser incómodo, especialmente para quienes han vivido años con ruido constante. Pero es precisamente esa incomodidad la que revela cuánta dependencia se había creado. El segundo paso es introducir música sacra o silencio deliberado. Después del día de ayuno, no se regresa automáticamente a la música mundana. En su lugar, se introduce música genuinamente espiritual, cantos gregorianos, himnos litúrgicos, música clásica sacra, o simplemente se mantiene el silencio. El objetivo es que el alma experimente que se siente alimentarse de sonidos que elevan en lugar de sonidos que dispersan. Santa Teresa era muy específica sobre qué constituye música verdaderamente espiritual. No basta con que hable de Dios o use el lenguaje religioso. Debe ser música que genuinamente favorezca el recogimiento, que invite a la contemplación, que aquiete el corazón en lugar de agitarlo. Mucha música cristiana contemporánea, aunque tenga letras piadosas, utiliza ritmos y estructuras que imitan la música mundana
y por tanto no cumple el propósito de educar el alma en la armonía espiritual. El tercer paso es la oración familiar breve pero diaria. Una vez que el ambiente auditivo comienza a cambiar, es momento de establecer un ritmo de oración en común. No hace falta que sea prolongada. Pueden ser 5 minutos antes de dormir, un misterio del rosario antes de cenar, una lectura breve del Evangelio al comenzar el día. Lo importante es la regularidad, no la duración. Santa Teresa enseñaba que la oración familiar es como el fuego del hogar. Mientras se mantiene encendido, protege a la familia de muchos peligros espirituales. Pero si se apaga, la frialdad entra rápidamente. La música mundana tiene mucho más difícil infiltrarse en un hogar donde se reza juntos diariamente, porque la oración mantiene viva la sensibilidad espiritual que reconoce lo que es de Dios y lo que no. El cuarto paso es el discernimiento observador. Después de 1 o 2 semanas de haber implementado los primeros 3 pasos, la familia debe detenerse a observar qué ha cambiado. Hay más paz en casa, las oraciones son más fáciles, los niños están menos irritables, tú misma te sientes más serena, la capacidad de silencio ha mejorado. Santa Teresa insistía en que la fe no es ciega. Dios nos da inteligencia y capacidad de observación para verificar los frutos de nuestras decisiones espirituales. Si después de cambiar el ambiente musical del hogar, la familia experimenta mayor paz, mayor facilidad para rezar, mayor armonía, eso es confirmación de que el cambio era necesario y beneficioso. Por el contrario, si no se nota ninguna diferencia, habría que revisar si realmente se ha implementado el cambio o si hay otras fuentes de desorden espiritual que también necesitan atención. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando una familia elimina honestamente la música mundana de su hogar, los frutos de paz son evidentes en pocas semanas. El quinto paso es la decisión consciente y permanente. Después de verificar los frutos positivos del cambio, llega el momento de tomar una decisión definitiva sobre qué música sonará en adelante en el hogar. No se trata de imponer por autoridad sin explicación, sino de que toda la familia entienda por qué se están haciendo estas elecciones. Santa Teresa recomendaba que los padres explicaran a los hijos, con palabras adaptadas a su edad, que el hogar es un espacio sagrado donde se cuida la paz del alma y que por eso hay cosas que se permiten y cosas que no. Los niños educados así no crecen con sensación de privación, sino con comprensión de que sus padres protegen algo valioso, la capacidad de su alma para encontrarse con Dios. Este quinto paso incluye también decisiones prácticas. ¿Qué aplicaciones de música se mantienen en los dispositivos? ¿Qué emisoras de radio son aceptables? ¿Qué hacer cuando llegan visitas que quieren poner música mundana? Santa Teresa era realista. Sabía que vivimos en el mundo y que no podemos controlar todo, pero sí podemos decidir qué permitimos en nuestro propio hogar. El método teresiano no es complicado, pero requiere determinación. Requiere estar convencido de que vale la pena, de que la paz espiritual de la familia es más importante que la comodidad de seguir la corriente cultural. Requiere ejercer la autoridad que Dios te ha dado sobre tu hogar con amor, con firmeza y con sabiduría. Tú que me escuchas, este método está a tu alcance. No necesitas ser teóloga ni mística. Solo necesitas amar a tu familia lo suficiente como para proteger su vida espiritual y confiar lo suficiente en Dios para creer que Él bendecirá tu esfuerzo. Comienza hoy mismo, un día de ayuno auditivo, solo uno, y observa qué ocurre en tu corazón y en tu hogar. Pero Santa Teresa dejó también una oración específica
para proteger tu hogar de toda influencia auditiva perturbadora. Santa Teresa de Ávila comprendía que la vida espiritual no depende solo del esfuerzo humano. Por más que una familia implemente métodos sabios y tome decisiones correctas, necesita también la protección sobrenatural que solo viene de Dios. Por eso, además de enseñar el método práctico de restauración, Santa Teresa dejó a sus hijas espirituales una oración específica para pedir a Dios que proteja el hogar de toda influencia perturbadora. Esta oración no aparece textualmente en los escritos conocidos de Santa Teresa, pero está basada en la espiritualidad que ella transmitió en su dirección de almas y en las oraciones que enseñaba para proteger los espacios donde el alma debe encontrarse con Dios. He aquí la oración adaptada para el hogar familiar contemporáneo, manteniendo el espíritu teresiano. Señor mío y Dios mío, tú que habitas en el centro de mi alma y deseas habitar también en el centro de mi hogar, te pido que protejas este espacio sagrado de toda influencia que perturbe la paz que solo tú puedes dar. Que ningún sonido, ninguna palabra, ninguna melodía que contradiga tu evangelio encuentre lugar en esta casa. Que mi familia y yo tengamos discernimiento para reconocer lo que edifica y lo que destruye, lo que acerca a ti y lo que aleja de ti. Madre Santa Teresa, maestra de vida interior, tú que conociste los engaños sutiles del enemigo y enseñaste a cuidar los sentidos como puertas del alma, intercede por nosotros. Ayúdanos a crear en nuestro hogar un ambiente donde el Espíritu Santo pueda actuar con libertad, donde la oración sea fácil, donde el silencio sea fecundo, donde cada miembro de la familia pueda crecer en santidad. Que nuestra casa sea verdadero castillo interior donde Cristo reine como Rey, donde María sea honrada como Reina, donde los ángeles custodios vigilen con poder. Que todo lo que suene aquí eleve nuestros corazones hacia el cielo, o al menos no los arrastre hacia lo bajo. Que aprendamos a valorar el silencio como espacio de tu presencia y a rechazar con firmeza amorosa todo ruido que impida escuchar tu voz suave. Señor, dame fortaleza para tomar decisiones que protejan la vida espiritual de mi familia, aunque vayan contra la corriente de la cultura. Dame sabiduría para explicar a mis hijos por qué cuidamos lo que entra por nuestros oídos. Dame paciencia cuando el cambio sea difícil y encuentre resistencia. Dame constancia para mantener este hogar como santuario de paz, día tras día, año tras año. Y cuando la tentación llegue de volver a los viejos hábitos, de normalizar nuevamente la música mundana porque todos la escuchan, recuérdame los frutos de paz que hemos experimentado en el silencio y en la música santa. Que nunca cambie la paz verdadera por el ruido que distrae. Amén. Santa Teresa recomendaba rezar esta oración en momentos específicos. Primero, al comenzar el proceso de limpieza espiritual del hogar, como consagración de la decisión tomada. Segundo, cada vez que se sienta la tentación de volver a los hábitos antiguos. Tercero, cuando entren en casa personas que traigan consigo música mundana y no sepas cómo manejar la situación. También aconsejaba rezarla en familia, adaptando las palabras para que todos participen. Los niños pueden aprender desde pequeños a pedir a Dios que proteja su casa, a invocar a Santa Teresa como maestra, a comprometerse con el cuidado del ambiente espiritual de su hogar. Esta oración familiar crea en ellos conciencia de que el hogar no es solo un espacio físico, sino un espacio espiritual que requiere protección. Pero Santa Teresa advertía que la oración sin acción es presunción. No basta con pedir a Dios que proteja el hogar si luego tú misma introduces o permites la música mundana. La oración debe ir acompañada de decisiones concretas, de vigilancia real,
de compromiso genuino con el orden espiritual de la casa. Algunas familias que han implementado esta oración han testimoniado cambios profundos. Una madre compartió que después de rezarla durante un mes, sus hijos adolescentes comenzaron a quejarse de la música que antes les gustaba, diciendo que ya no la soportaban, que les parecía vacía. Otra familia notó que las peleas entre hermanos disminuyeron notablemente cuando eliminaron la música agresiva que sonaba constantemente. Estos testimonios no son milagros extraordinarios, sino frutos naturales de vivir en un ambiente espiritualmente ordenado. Dios actúa cuando las familias toman en serio el cuidado de su espacio sagrado. La gracia fluye donde se eliminan los obstáculos, y la música mundana es precisamente uno de esos obstáculos que bloquean el flujo de la gracia en el hogar. Santa Teresa también enseñaba que esta oración no debe rezarse con espíritu de miedo, sino de confianza. No se trata de temer a la música como si tuviera poder mágico sobre nosotros. Se trata de reconocer humildemente que somos vulnerables, que necesitamos ayuda divina para mantener nuestro corazón puro, que no podemos lograrlo solos. Tú que me escuchas, copia esta oración, ponla en un lugar visible de tu casa, rézala con fe. No como fórmula mágica, sino como expresión genuina de tu deseo de que Dios reine en tu hogar. Y verás cómo Él responde, cómo tu casa se transforma poco a poco en espacio de paz, cómo tu familia crece en capacidad de oración, cómo el corazón de cada uno se vuelve más sensible a las cosas de Dios. Finalmente, debes saber esto. Hay un último consejo que Santa Teresa dio solo a sus hijas más cercanas y que cambiará para siempre tu forma de cuidar el ambiente espiritual de tu familia. Hemos llegado al final de este camino de revelación que Santa Teresa de Ávila nos ha trazado. ¿Has descubierto qué música perturba el alma? ¿Por qué se normaliza en los hogares católicos? ¿Cómo reconocer sus efectos y cómo restaurar la paz espiritual de tu casa? Pero queda un último consejo, el más importante de todos. Santa Teresa lo compartía solo con sus hijas espirituales más cercanas, aquellas que habían demostrado verdadera determinación en el camino de la santidad. Y es la clave para mantener tu hogar libre de influencias perturbadoras no está en la vigilancia constante llena de ansiedad, sino en llenar el vacío con la presencia de Dios. No basta con eliminar la música mundana. Si simplemente quitas sin reemplazar, el vacío que queda será insoportable y tarde o temprano volverás a los viejos hábitos. La verdadera transformación ocurre cuando llenas tu hogar con algo infinitamente mejor: el silencio habitado por Dios, la música que eleva el alma, la palabra de la Escritura proclamada en familia, el canto de alabanza sincero. Santa Teresa decía que el hogar cristiano debe ser anticipo del cielo, lugar donde ya se vive algo de la paz eterna, donde el alma puede descansar en Dios. Y esto no se logra por prohibiciones, sino por amor. Cuando amas verdaderamente a tu familia, proteges su capacidad de encontrarse con Dios. Cuando amas tu propia alma, no la alimentas con basura espiritual. El consejo final de Santa Teresa es que vivas este cambio no como sacrificio amargo, sino como liberación gozosa. Has sido esclava del ruido durante años sin saberlo. Ahora puedes ser libre, libre para el silencio, libre para la paz, libre para Dios. Querida hermana, Dios no te pide que tu hogar sea perfecto, te pide que sea santo. Y un hogar santo es simplemente un hogar donde Él es bienvenido, donde su voz puede escucharse, donde sus hijos pueden crecer sin que el ruido del mundo ahogue su llamado. Comienza hoy. Un solo día de silencio, una sola oración familiar,
una sola decisión de proteger lo que es sagrado, y Dios hará el resto. Santa Teresa te acompaña con su intercesión. La Virgen María te sostiene con su maternal protección. Cristo mismo desea habitar en tu casa. Si este video ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal para seguir creciendo en sabiduría espiritual. Comparte este mensaje con otras madres, con otras familias que necesitan recuperar la paz de su hogar. Y mira nuestro próximo video sobre cómo Santa Teresa enseñaba a orar en familia, porque la oración es el fundamento de todo hogar verdaderamente cristiano. Que Dios bendiga tu hogar y lo convierta en santuario de su presencia. Amén.